¿Qué es el clima laboral? El clima laboral no es otra cosa que el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en la productividad empresarial. Si eres capaz de conseguir una mayor productividad con un buen clima laboral, tienes todo lo necesario para conseguir grandes éxitos en tu empresa. De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, malestar y generando un bajo rendimiento. La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente relacionada con el manejo social de los directivos y las ventajas y desventajas del liderazgo empresarial, con los comportamientos de los trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interpretación con la empresa y con las máquinas y labores que cada uno desempeña en sus áreas. Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta dirección, que con su cultura y con sus sistemas de gestión prepararán el terreno adecuado para que ésta se desarrolle. La organización de la empresa deberá estar pensada, entre otras cuestiones, para generar un buen ambiente de trabajo para todos los trabajadores. Las políticas de personal y de recursos humanos, la mejora de este ambiente con el uso de técnicas precisas como escalas de evaluación para medir el clima laboral. ¿Qué es el ambiente laboral? El ambiente laboral es un elemento muy trascendental en el día a día de la empresa, pese a que es difícil determinar o precisar las características que lo propician. Sin embargo, se ha demostrado que este influye notablemente en la productividad y en la vida personal de los empleados. Si bien se ha demostrado que el salario y los beneficios son altamente motivadores para el empleado, un ambiente favorable ha sido considerado como el factor más determinante para mantenerse en un empleo. Está claro que el ambiente de trabajo es determinante en las relaciones laborales, pero ¿qué o quiénes defienden el ambiente laboral? Definen el ambiente laboral. Desde el punto de vista del empleo, el ambiente laboral es un conjunto de contextos que contribuyen a lograr la satisfacción o comodidad en el trabajo. Desde el punto de vista de la empresa, es aquellos elementos que hacen el trabajador sea más productivo. Un ambiente laboral desfavorable puede causar un bajo rendimiento de los empleados, lo cual económicamente es perjudicial para la empresa. Por el contrario, un ambiente laboral bueno beneficia el crecimiento de la empresa. Factores que influyen en el ambiente laboral. El ambiente laboral se conforma en la empresa es un asunto complejo en el que influyen elementos como los estructurales. Se refiere a la estructura formal de la empresa, el estilo de la dirección y el tamaño de la organización, entre otros como el ambiente social, tipo de relaciones creadas entre los trabajadores, el compañerismo, conflictos, la comunicación, etc. Los personales se refiere al individuo, sus actitudes, sus expectativas, necesidades y motivaciones. El comportamiento organizacional. Se trata, por ejemplo, la productividad, rotación de trabajadores, tensiones y satisfacción laboral. Tipos de ambiente laboral. Está el autoritario. El autoritario se manifiesta en empresas donde la dirección no tiene la suficiente confianza en los trabajadores, por lo que la mayor parte de las decisiones son tomadas en el clima de la organización, sin oír a los trabajadores. Se caracteriza además por la escasa interacción entre los jefes y los subordinados. El paternalista. Este se presenta en una empresa donde existe cierta confianza y cordialidad entre los distintos niveles jerárquicos de la empresa, pero falta una comunicación verdadera entre la dirección, las líneas medias y los empleados. Se caracteriza por tener muy rígidas, con escasas posibilidades de promoción y falta de identificación de los empleados con la misión, filosofía y objetivos de la empresa. El consultivo. Este se encuentra en empresas donde la dirección tiene confianza suficiente en sus trabajadores, por lo que delegan cierto nivel de autonomía en cuestiones menores, aunque las decisiones importantes son tomadas por la alta estructura jerárquica. Se caracteriza por la existencia del dinamismo y proactividad en las acciones y por tener un nivel de comunicación aceptable en todos los ámbitos. Está el participativo. Este se manifiesta en empresas donde existe plena confianza en los trabajadores. Es el sistema ideal que debería adoptar cualquier empresa,
como modelo. La mayoría de las decisiones se realizan en consenso. La comunicación es muy buena y los trabajadores se identifican armónicamente con la empresa y sus objetivos. Se caracteriza por la alta motivación en los empleados, quienes tienen la oportunidad de progresar profesional y personalmente. ¿Qué es la diferencia entre el clima laboral y el ambiente laboral? Los términos clima laboral y ambiente laboral no representan lo mismo, aunque a menudo se utilizan indistintamente, con el significado de conjunto de condiciones que hacen posible que los trabajadores se sientan más satisfechos y valorados, y que por tanto sean más productivos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre clima laboral y ambiente laboral? Como seguramente sabrás, un buen ambiente es una prioridad en las empresas y que saben con seguridad que un trabajador feliz es un trabajador más productivo. Y, como es lógico, un trabajador más productivo producirá mejores resultados para la organización. Por tanto, para estas empresas y para todo aquel que valore los efectos positivos de trabajar en un buen entorno de trabajo, es importante conocer las diferencias que existen entre el clima laboral y el ambiente laboral. Pues bien, cuando hablamos de ambiente laboral, nos referimos al estado de la comunicación entre los trabajadores y los jefes, a su nivel de bienestar y satisfacción en un momento concreto. Es un estado cambiante y que hace referencia a las condiciones de un día a día, que el día siguiente puede variar. Por ejemplo, esto es especialmente aplicable cuando suceden imprevistos o surgen problemas que afectan a toda la organización. El ambiente laboral se ve afectado durante un breve periodo de tiempo hasta que se solucione el percance. En cambio, el clima laboral hace referencia a algo más amplio y duradero con el tiempo. Este concepto no tiene en cuenta las vaivenes del día a día y toma como referencia el estado de las relaciones laborales y el nivel de la satisfacción de los empleados en su significado más amplio. Evidentemente, el clima laboral es el resultado de todos los ambientes laborales que se dan a lo largo del periodo de tiempo, pero no representa el mismo concepto. El primero es mucho más reflejo de la cultura organizacional, mientras que el segundo escapa más algo a su control. Riesgos psicosociales en el ambiente laboral. Los riesgos psicosociales perjudican a la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinólogas y musculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo. El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual de personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de las y los trabajadores, entre otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al origen de los problemas, principio de prevención en el origen, es decir, a las características de la organización del trabajo y no a las características de las personas. Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos avalados por los estudios científicos y deben adaptarse a cualquier método, las y los trabajadores y sus representantes. Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos avalados por estudios científicos y no debe aceptarse cualquier método. Los y las trabajadoras y sus representantes tienen derecho a exigir la protección de la salud y para ello a participar positivamente en todas las etapas de la prevención de riesgos laborales, también en la relación de riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Son características de la organización del trabajo que podemos identificar a través de 4 dimensiones. 1. Exceso de exigencias psicológicas. Cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular,
o cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida. Número 2. Falta de influencia y de desarrollo. Cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, o cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no podemos decir cuándo se hace un descanso. Número 3. Falta de apoyo y de calidad del liderazgo. Cuando hay que trabajar aislado y sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. Número 4. Escasas compensaciones. Cuando falta al respecto, se provoca la inseguridad contractual. Se dan cambios de puesto o de servicio contra nuestra voluntad. Se da un trato injusto o no se reconoce el trabajo. El salario es muy bajo, etc. Número 5. La doble presencia en el trabajo doméstico y familiar. Supone exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo, remunerando los trabajos a pesar de disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que la doble presencia es prevalente entre el colectivo de mujeres. 10 formas de mejorar tu clima laboral. Bien dicen que la felicidad está en los pequeños detalles. Esta teoría también es aplicable al clima laboral de una empresa, sin importar cuál sea su tamaño o giro. No necesitas instalar una resbaladilla gigante en la entrada o colocar una mesa de billar en un área de juegos, ni regalarle a cada empleado una tablet o por el estilo. A continuación mencionaré 5 métodos para intentar mejorar el clima laboral en la empresa. Número 1. Instalar una cafetera. El consumo del café crece en México y se ha convertido en la bebida oficial de los espacios de trabajo, especialmente por sus propiedades energetizantes y su delicioso sabor. Podrías instalar una cafetera, de preferencia de uso gratuito, en tu oficina de trabajo, para que así tus compañeros y tú puedan convivir mientras se toman un café. Número 2. Ofrecer un servicio de comedor. La comida es un tema importante en las oficinas. Por lo común, los empleados tienen dos opciones: o comer afuera de la oficina en restaurantes o en puestos de la calle, lo que significa un gasto considerable y es poco sano. O si tienen más tiempo, ir a su casa, lo que es una pérdida de tiempo y dinero en traslados. Una buena opción es ofrecer un servicio de comedor gratuito o de bajo costo como prestación. Es importante asegurar la calidad, el balance y el aporte nutricional de los alimentos. Otra idea que aplica en empresas como Yala, una firma de gestión de videos con sede en Silicon Valley, es dedicar un día a una comida especial en las oficinas estadounidenses. Los jueves son de sushi, mientras que en las de Guadalajara el menú varía de hamburguesas, birria, sushi, pozole u otros, según una encuesta realizada semanalmente a los empleados. Número 3. Decorar el espacio físico. La decoración del espacio de trabajo influye en la productividad y motivación de los empleados. Añade color a tu oficina a los tonos cálidos. Puedes utilizar tonos cálidos como el rojo y el naranja. Dan energía y pueden ser poco estresantes a los tonos y los tonos fríos como el verde y el azul relajan. Lo mejor es tener una combinación entre ambos y adornar las paredes con imágenes recreativas e inspiradoras. Número 5. Impulsa una actividad social o proambiental. Además de ser una responsabilidad que tiene como empresa y de mejorar tu imagen al interior y al exterior, sumarte a una causa social y o ambiental puede ser una estrategia efectiva para que tus trabajadores trabajen como equipo para lograr un objetivo y que conozcan una parte más humana de ti y de sus colegas. De acuerdo con un perfil de trabajadores, elige una o varias instituciones a las que apoyar. Una buena forma de hacerlo más efectivo y divertido es realizando competencias sanas entre los colaboradores. Por ejemplo, para la temporada navideña podrían hacer una colecta de ropa
por equipos, y aquel que reúna más prendas tiene un premio como un día libre o una comida gratis, o algo más simbólico como un trofeo.